Ante la pregunta que se hace en este informe, ¿cómo se llega a ese nivel en lo que debería ser un penal de máxima seguridad? ¿O qué tipo de intereses hay detrás, no? ¿Cómo es que esto finalmente podría tener otro tipo de lectura? Y vamos a hablar de eso con Juan Pablo Guanipa, diputado venezolano, quien ya está conectado con nosotros, a quien vemos y escuchamos esta noche. Gracias por la espera, señor Guanipa. Buenas noches. Buenas noches, saludos a ustedes. A ver, reaccionemos un poco a esto y respondamos a esta pregunta. ¿Cómo se llega a ese nivel de inseguridad en un penal que finalmente le da libertad a tremendo delincuente? Mira, Nicolás Maduro ha estado vinculado a la criminalidad. El gobierno de Hugo Chávez desde el principio se vinculó a la criminalidad. El mismo gobierno de Hugo Chávez constituyó lo que en Venezuela se conocen como los colectivos, que eran grupos armados en las distintas comunidades para presionar a la gente en función política. Pero además de eso, el gobierno de Chávez y luego de Maduro se vinculó a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y del FLN. El mismo gobierno de Chávez y después de Maduro partidizó, politizó a la Fuerza Armada Nacional, que se confiesa chavista, cuando según la Constitución debería ser totalmente apartidista. Ese mismo gobierno se vinculó a estos grupos criminales. El Tren de Aragua se desarrolla durante la gestión de gobernadores vinculados al chavismo con total impunidad y con la posibilidad de hacer lo que les diera la gana, siempre vinculados al régimen primero de Chávez y después de Nicolás Maduro, hasta el punto de que constituyeron una organización criminal, como ha sido descrita por ustedes, que ha llegado a convertirse en una organización transnacional del delito y que opera en distintos países de América del Sur. En todo esto ha estado vinculado Nicolás Maduro. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede explicarse que una cárcel tenga, por ejemplo, granjas para criptomonedas? ¿Cómo puede explicarse que una cárcel tenga un club deportivo y un club recreacional? Discotecas, zoológicos, pistas, etcétera, etcétera. Todo eso es una demostración. Lo que ellos han mostrado hoy al país y al mundo es una demostración de que había una connivencia del gobierno, de las Fuerzas Armadas, lamentablemente, de sectores de las Fuerzas Armadas, con el régimen de Nicolás Maduro y con estos delincuentes. ¿Y a qué le suena entonces esta idea de preparar una cumbre sobre la migración, ¿no? Cuando al parecer, por lo que usted nos cuenta, la crisis migratoria fue una herramienta incluso utilizada por esta organización? Sí, fíjate que es muy paradójico y yo diría que es un acto de cinismo del señor Maduro decirle al mundo que él va a hacer una cumbre para discutir la migración cuando Venezuela nunca fue un país de emigrantes. Venezuela siempre fue un país de inmigrantes. De todas partes del mundo vino gente a Venezuela todo el tiempo y particularmente de los años 50 hasta los años 90. Y hoy, lamentablemente, Venezuela es un país de emigrantes que se cuentan ya cercanos a 8 millones de personas que han salido del país y que han decidido asumir los riesgos que significan pasar hasta por el Darién, hasta perder la vida con el objetivo de tratar de salvar su vida. Imagínate tú lo que esto significa, la desesperación a la que ha llegado mucha gente en Venezuela para tener que irse de esa manera. Y en esa migración han salido también estos grupos delincuenciales que, como lo decía, han convertido a sus organizaciones en organizaciones transnacionales. Yo diría que todo lo que ha generado el Tren de Aragua alrededor de América del Sur es una evidencia también que pone en peligro la imagen ya maltrecha de Maduro alrededor del mundo, y con esto lo que él quiere es tratar de demostrar que él sí puede tener el control de un penal como Tocorón o de cualquier otro penal de Venezuela, cuando la realidad, insisto, ha sido que ha habido una connivencia del régimen de Maduro y antes del régimen de Chávez con estos grupos delincuenciales. Así que nadie puede decir que aquí hay una actitud altruista de Maduro para tratar de limpiar un espacio penitenciario, sino que hay una actuación para tratar de cambiar una imagen que se convierte en algo totalmente real en el mundo con respecto a lo que es la imagen de Nicolás Maduro. Ahora, cuán difícil, se lo pregunto desde su posición, ¿no? Como diputado, es intentar frenar una campaña de cinismo, como usted la ha calificado, ¿no? Frente a esta propuesta.
Totalmente, mira, totalmente complejo, porque cada actuación del régimen siempre tiene una intención política. Maduro solo piensa en mantenerse en el poder independientemente de que sea una persona totalmente rechazada por el pueblo venezolano. Puede revisar cualquier encuesta de cualquier sector y siempre Maduro aparece repudiado por el pueblo venezolano. Entonces, ante esa realidad, sabemos que vienen unas elecciones presidenciales y sabemos que tenemos el 22 de octubre primarias de la oposición venezolana y todo lo que haga Maduro está vinculado a las primarias y a las elecciones presidenciales del próximo año. Todo. Fíjate que hoy mismo, desde la llamada Asamblea Nacional, dirigida por un personaje nefasto como el señor Jorge Rodríguez, han anunciado la realización de un referendo consultivo supuestamente para escuchar la opinión del pueblo venezolano sobre los derechos que Venezuela tiene en el Esequibo. Y el pueblo venezolano está claro en que el Esequibo es históricamente de Venezuela y no tiene por qué someterse a un referendo para saber eso. Pero todo lo hacen con la idea de torpedear los esfuerzos que hacemos en la alternativa democrática para que se dé un cambio político en el país. Y todo eso está vinculado a las cosas que Maduro hace para mantenerse en el poder sin tener apoyo del pueblo venezolano. Ahora, con la sensación de que ustedes como diputados y como oposición frente a un régimen autoritario no pueden avanzar, ¿cuál debería ser la posición de los países convocados para esta cumbre? Es que yo no le veo ningún sentido a una cumbre sobre la migración invitada por Nicolás Maduro. Eso no tiene absolutamente ningún sentido. Maduro sí, es para nosotros, pero seguramente para los regímenes, claro, para nosotros, ¿no? Pero para los regímenes amigos, ¿no? Por mencionar algunos, ¿no? El señor Petro, ¿no? Y quienes siempre están dentro del mismo entorno, seguramente va a ser la oportunidad también para hacer otro tipo de campaña o reinsertar a Maduro en la comunidad. ¿Qué es lo que van a decir? Lo que van a decir es que las migraciones se producen por culpa de las sanciones de Estados Unidos y de Europa. Lo que pasa es que las sanciones tienen una explicación, que es el hecho de que Maduro ha acabado con la democracia en Venezuela y los países de Occidente hacen todo el esfuerzo para que tengamos un redil democrático en todo el Occidente que permita el desarrollo de la región de una manera adecuada. Entonces, cuando ellos imponen las sanciones, la forma de que salgamos de las sanciones es que se democratice el país, pero Maduro no acepta eso, entonces quiere generar una sensación internacional de que todo lo que pasa en Venezuela es producto de las sanciones. Y mira, aquí hubo una política de Chávez y después de Maduro de expropiaciones, de destrucción del aparato productivo, de destrucción de la industria petrolera, de destrucción de todo, y eso es lo que ha generado la situación que el país está viviendo. Entonces, todo eso es anterior a las sanciones y seguro que todo lo van a vincular con las sanciones para llegar a la conclusión de que Maduro no es responsable absolutamente de nada, sino que el imperialismo de Estados Unidos, la actitud de la Unión Europea son los responsables de lo que pasa en el país. Maduro es responsable de absolutamente todo, incluyendo la criminalidad que se ha exportado lamentablemente, tristemente, de Venezuela hacia el mundo por la actuación de connivencia del propio Maduro con esos grupos delincuenciales, con la guerrilla y con esos grupos que ellos mismos armaron, que fueron los colectivos en las distintas comunidades que intentan controlar hasta lo que piensan y dicen las personas en cada una de sus vecindades. Terrible la situación, bien lo ha dicho usted, no solo acabó con la democracia, estamos hablando de una dictadura, de una persona a la que no le interesa absolutamente nada. Gracias por haber estado, diputado, esta noche con nosotros en 2023. Le tocarán, y esto es un llamado, por supuesto, a las autoridades en suelo peruano, y lo veíamos en la nota también, el general Reboredo, ¿no?, de estar alertas frente a lo que ha ocurrido con Niño Guerrero, ¿no?, que sería el principal líder del Tren de Aragua. Gracias por haber estado esta noche con nosotros. Hacemos una última pausa, sí, muy cortita, regresamos.